Hola chicos, en esta actividad nueva vamos a ver sistema endocrino. Ya vimos sistema nervioso y lo comparamos con el endocrino. ¿Se acuerdan que decíamos que el sistema nervioso tenía un accionar rápido y de corta duración? El endocrino tiene un accionar más lento, pero dura más en el tiempo, ¿sí? Es lento porque tiene que a una sustancia llegar a la sangre transportarla hasta un lugar donde va a actuar y entonces todo eso lleva un tiempo, más lo que la respuesta, hasta que se genere esa respuesta, también lleva un tiempo. Entonces por eso es más lento y dura más en el tiempo. El sistema endocrino está formado por glándulas y esas glándulas producen sustancias que son las hormonas. Las hormonas son sustancias orgánicas que se necesitan en muy pequeñas proporciones y esas sustancias pueden ser de constitución lipídica o proteica y se dirigen hacia un tejido que se lo llama tejido u órgano blanco, como si estuviéramos tirando dardos, que es específico al que van a actuar. Las glándulas que producen esas hormonas, a su vez, están ubicadas en nuestro cuerpo, ¿sí? Que después las vamos a ver una por una qué hormona es la que produce. Esas hormonas se caracterizan entonces porque actúan en muy pequeña proporción, van hacia un órgano o tejido blanco específico que tiene un receptor que encaja como la llave en una cerradura. Esa hormona encaja perfectamente en el receptor. El tejido que no tiene ese receptor para la hormona no se ve afectado, pues la hormona pasa por al lado, no la afecta. Y se dirige solamente al tejido que tiene ese receptor para actuar. Esos receptores pueden estar en la membrana o en el citoplasma, son dos maneras diferentes de actuar. Además, duran un tiempo. Después esas hormonas o son eliminadas por la orina o el hígado se encarga de desarmarlas. Ahora, en cuanto a las glándulas, las clasificamos en tres tipos. En endocrinas, que son las que vamos a ver, exocrinas y las glándulas mixtas. Las exocrinas, exo viene de exterior, es decir, que son sus glándulas que su producción la vierten al exterior, como las glándulas sudoríparas, como las glándulas mamarias, las glándulas que están en las paredes del estómago o del intestino que producen algunas sustancias que forman los jugos digestivos. Esas tienen comunicación con el tubo digestivo que sale al exterior, por eso son exocrinas. Las endocrinas son las que vierten su producción a la sangre, que no tiene comunicación con el exterior. Y las mixtas son las que hacen las dos cosas. Ejemplo, el páncreas es una glándula mixta. ¿Por qué? Porque por un lado produce el jugo pancreático que va a actuar en la digestión de los alimentos. Es decir, que se vuelca en la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, y ese es un tubo que tiene comunicación con el exterior. Entonces se las considera en ese caso que está actuando como una glándula exocrina. Y actúa como una glándula endocrina cuando produce las hormonas, la insulina y el glucagón, que son las hormonas que produce el páncreas, que son vertidas a sangre y no tienen comunicación con el exterior. Bien, ahora vamos a ver las glándulas que tenemos en nuestro cuerpo. En el cerebro hay una zona que es el hipotálamo, que recibe también información de es el centro de nuestras emociones. Entonces, muchas de la producción de las hormonas están influidas por las emociones. Él es el director de orquesta. A través de sustancias que se llaman factores de liberación, avisan a la hipófisis que pende, ¿sí?, de ese hipotálamo, ¿qué tiene que hacer? Bien, entonces, a esta hipófisis, a su vez, la dividimos en dos. En la parte anterior, o adenohipófisis, y la parte posterior, o neurohipófisis. La neurohipófisis está comunicada con el hipotálamo a través de neuronas. Es decir, que el hipotálamo produce una neurohormona que a través de los axones llegan a la hipófisis posterior donde se almacena. La hipófisis posterior en realidad no produce hormonas, lo que hace es liberar la hormona que produjo el hipotálamo, que es el caso de la antidiurética y la oxitocina. La hipófisis anterior tiene muchos vasos sanguíneos que lo comunican con el hipotálamo, así que hay hormonas, neurohormonas, que van a bajar por vía sanguínea hasta la hipófisis para indicarle que produzca una hormona, como por ejemplo la somatotrofina y la prolactina, que se va a dirigir a un tejido sobre el que va a actuar, o sea, se va a su órgano blanco.
Otras neurohormonas que produce el hipotálamo va a bajar por vía sanguínea y le avisa a la adenohipófisis, o sea, la hipófisis anterior, que produzca una hormona que va a actuar sobre otra glándula para que esa glándula produzca otra hormona que es la que actúa sobre el tejido blanco. Sí, son las tres formas que tiene el hipotálamo de regular el funcionamiento del organismo, de algunos órganos, glándulas o tejidos. Bien, empezamos con la hipófisis anterior. La hipófisis anterior produce tirotrofina, la que se conoce como la TSH. Esta es una hormona que va a controlar el correcto funcionamiento de tiroides, que es una glándula endocrina. La adenocorticotrofina, la ACTH, actúa sobre la corteza de la glándula suprarrenal, que tiene dos partes, la médula y la corteza. La somatotrofina tiene que ver con el crecimiento, es la hormona que va a controlar que los huesos, las articulaciones y los tejidos crezcan. Folículo estimulante y luteinizante son hormonas que seguramente en tercero o ahora en cuarto vieron en ciclo menstrual. El folículo estimulante ayuda a madurar un folículo en el ovario y también estimula en el hombre la producción de esperma, ¿sí? La espermatogénesis. La luteinizante también ayuda a la mujer a madurar un folículo en la que a mitad del día 14 alcanza su máximo nivel en sangre y es la que va a hacer que se produzca la ovulación. Pero también en el hombre regula la producción de testosterona. La prolactina tiene que ver con la producción de leche en las glándulas mamarias y también con la conducta materna. ¿Sí? Hasta ahí terminamos con la parte anterior. La parte posterior, ¿se acuerdan que las hormonas las producía el hipotálamo y la hipófisis posterior la acumula? La antidiurética tiene que ver con la regulación del agua, la absorción de agua. La oxitocina con las contracciones en el útero durante el parto. Y además, con la bajada de la leche, hace que las glándulas mamarias se contraigan como para que salga la leche. Y tiene que ver también con, durante la cópula, durante la relación sexual, esas pequeñas contracciones que va a originar la oxitocina en el útero ayuda a que el esperma suba para encontrarse con el óvulo. Y ahí terminamos con lo que es hipófisis, que está aproximadamente a la altura del cerebro, en el centro, está pendiendo del hipotálamo. Otra glándula es tiroides, que está a la altura del cuello. Tiroides produce tiroxina, que tiene que ver con el metabolismo, y la calcitonina, que tiene que ver con la regulación del calcio en los huesos. Paratiroides está sobre tiroides y produce la paratormona, que regula el nivel de calcio también, pero en la sangre. El páncreas, que está formando parte, ¿se acuerdan?, del sistema digestivo, actuando como glándula exocrina cuando produce jugo pancreático, y acá actúa como glándula endocrina produciendo insulina y glucagón. La insulina va a bajar el nivel de azúcar en la sangre y el glucagón hace lo contrario, sube el nivel de azúcar en la sangre. Las glándulas suprarrenales están sobre los riñones, son como unos capuchones que están arriba de los riñones. Y tienen dos zonas, la médula y la corteza. La médula produce la adrenalina. Es una hormona que nos prepara para la vigilia, para estar atento, para responder. Aumenta el nivel de azúcar en sangre, las funciones del corazón empiezan a latir más rápido, el sistema circulatorio se activa. La corteza es una zona de la glándula suprarrenal que produce dos hormonas, el cortisol o corticosterona, que tiene que ver con el metabolismo de hidratos de carbono, de lípidos, y los andrógenos, que ayudan a la maduración de los órganos sexuales. Timo se encuentra a la altura del esternón, produce la timormona que regula, se le da la maduración a los linfocitos para que puedan actuar, ¿sí? Ayuda a que maduren. La glándula pineal, que se encuentra en el cerebro y produce la melatonina, que es la hormona que nos va a inducir al sueño cuando baja el sol. Esa
estas son todas hormonas de constitución proteica, salvo, fíjense que acá les puse, cortisol y andrógeno, junto con las que producen ovario y testosterona, que son de constitución lipídica. Ovario produce progesterona y estrógenos. El estrógeno ayuda a aumentar el grosor del endometrio para que se pueda ir anidando un futuro bebé que se haya producido en la fecundación, el cigoto. Llega a la blástula, ¿se acuerdan? Y se implanta en el endometrio. La progesterona también. La progesterona tiene otra función. Además produce glándulas a nivel del endometrio para nutrir al embrión cuando se está formando. Y produce una protección en el útero para que la oxitocina, que era la que producía las contracciones, no comience a actuar a nivel de... No puede actuar sobre el útero, porque si no el útero empezaría a contraerse, y si se contrae en esos primeros meses de embarazo, se puede llegar a producir un aborto, ¿sí? Un aborto espontáneo en ese caso. Entonces lo protege para que no pueda influir la oxitocina sobre el útero. En los últimos meses de embarazo, al revés, se da vuelta la cantidad de progesterona baja y aumenta la cantidad de estrógenos. ¿Por qué? Porque ya se tiene que preparar el útero para el parto. Entonces lo hace sensible a la acción de la oxitocina. Testículos produce testosterona, ¿sí? Que al igual que estas hormonas que dan los caracteres sexuales femeninos, los caracteres secundarios, la forma de la curvatura en la cintura, la acumulación de grasas en la cadera, la falta de vellosidades en el cuerpo, en el hombre la testosterona da los caracteres sexuales secundarios. La voz más gruesa, mayor vello corporal, la espalda con forma de triángulo, mayor masa muscular, desarrollo. Entonces, esos caracteres secundarios los da la testosterona. Además de que ayuda a que se desarrollen los órganos sexuales. Bien, hasta acá están las glándulas y las producciones de las glándulas. Ahora lo que vamos a ver es una regulación. ¿Por qué? Porque el organismo actúa con un mecanismo de feedback. Es decir, el hipotálamo va a producir un factor liberador, va a actuar sobre la hipófisis. Ella produce su hormona y ella actúa sobre una glándula. Pero si esa producción, en algunos casos, a más estímulo de algo, más producción, o a menos estímulo, menos producción. Eso se dice que es un mecanismo de regulación positiva. Ahora hay uno negativo en cuanto a más de un efecto, menos del otro, ¿sí? O al revés, si hay menos, más. Eso lo vamos a ver en un video que les voy mostrando un cuadrito de lo que tienen en el apunte para que lo puedan entender, y de paso les explico cómo resolver las actividades. Les mando un besito y esta sería la última actividad. Acá terminamos todas las actividades del año. Nos vemos.